Buenas tardes, este es un video para la materia del juicio de amparo. Mi equipo está conformado por Mirelia Yulisa López, Gabriela Acosta Sánchez, David Alejandro Lucero Ramos, Elizabeth Bustamante Méndez y yo su servidora Antonia Burgoyne Márquez. Les voy a hablar de la semana 1, estructura y funcionamiento del juicio de amparo, elementos, características, así como fuentes y efectos para la identificación de los diversos juicios de amparo que existen. El amparo, en la forma como se lo conoce en la actualidad, es producto de las luchas sociales iniciadas por los grupos de presión y se concreta en México en el siglo XX, ya que fue el primer país en donde inicia la historia del amparo. Esta acción nace como garantía ante las violaciones de los derechos individuales y a las garantías de tales derechos, siendo su proceso judicial de carácter excepcional, eficaz, rápido y sencillo, y permanente, y además en el caso de México existiendo dos procedimientos, el directo, una instancia, y el indirecto, dos instancias. Es el medio de defensa o el procedimiento por la cual todas las personas pueden defenderse de un acto, ley o disposición general de la autoridad que afecte las garantías individuales. El objeto es hacer real, eficaz y práctico las garantías individuales establecidas en la Constitución, buscando proteger de los actos de todas las autoridades cuando se violen dichas garantías. Los elementos del juicio de amparo son: 1. Una violación constitucional que se reclame ante un juez de distrito o tribunal colegiado de circuito. 2. Una norma general o acto u omisión de autoridad reclamada. 3. Una autoridad responsable. 4. Una parte quejosa. 5. El tercero interesado y el agente del Ministerio Público de la Federación. Ahora bien, los pasos que se deben seguir son los siguientes: la presentación de una demanda a la que se sigue el informe justificado de la autoridad responsable, ya que una vez admitida la demanda se pide un informe. La segunda parte de estos procedimientos se compone por el periodo de pruebas, los alegatos y la resolución. Gracias. En el ámbito del juicio de amparo podemos resaltar grandes aspectos que han ido evolucionando a lo largo de la historia. Entre los más innovadores se encuentra el interés legítimo, el cual se encarga de dar certeza a la justicia, dando protección a los intereses denominados difusos y colectivos. Con respecto al acto reclamado, es una disposición o un hecho autoritario, ya sea concreto y particular, es decir, es un hecho que es provocado voluntariamente o intencional, el cual puede ser ya sea de manera negativa o positiva para ser de manera imputable a una autoridad del Estado. Entre los tipos de los actos reclamativos se encuentra el acto positivo, el acto negativo con efecto positivo, los actos reclamativos, los actos consumados y los actos prohibitivos, entre otros. ¿Qué tal? Me llamo Gabriela Janet Acosta Sánchez y a continuación trataré el subtema sobre los fundamentos constitucionales del juicio de amparo. Estos se dividen en 5. El primero es el principio de instancia de parte. El principio de instancia de parte se refiere a que el juicio de amparo solamente podrá iniciarse mediante la petición de la parte afectada o de la parte interesada. Esto quiere decir que este tipo de juicio, es decir, el juicio de amparo, nunca se llevará a cabo de manera oficiosa. Solamente las personas interesadas o afectadas serán las aquellas que iniciarán el juicio. El segundo principio es el principio de agravio personal y directo. Este tipo de principio se refiere a que la persona que promueve el amparo debe ser aquella que sufrió la violación o afectación a sus derechos como individuos, ya sea por parte de la autoridad, de una ley, de un tratado internacional, entre otros. El tercer principio es el principio de definitividad del acto reclamado. Esto quiere decir que el juicio solamente va a proceder contra actos definitivos, aquellos donde no hay juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de revocación. El otro principio que conforma el juicio de amparo es el principio de estricto derecho. Este es donde el juez debe estudiar el caso detenidamente, donde debe analizar el acto reclamado, basándose en los argumentos expuestos, en los conceptos de la violación de los derechos del individuo afectado.
Después se encuentra el principio de relatividad de la sentencia. Este tipo de principio se refiere a que las sentencias siempre serán aquellas que ocupen a los individuos particulares. Las mismas se van a limitar a ampararlos y protegerlos en el caso donde se verse la queja. O sea, solamente las personas que interpongan ese amparo es donde va a proceder el incumplimiento de la norma o de la ley. Ahora, otro aspecto que voy a mencionar brevemente es la fórmula Otero. En sí, esto tiene un nombre distinto, pero la fórmula Otero es lo mismo que el principio de relatividad de la sentencia. Simplemente dice o se menciona que esta fórmula dirá: una ley será considerada inconstitucional teniendo un carácter solo para quien lo demandó en el juicio de amparo. Solamente para quien lleve la iniciación del juicio de amparo será para la persona que se le verá la modificación, no a otras personas. Eso será todo por mi parte. Mi nombre es Mirelia Yulisa Cantú López y les hablaré de las partes del juicio de amparo y la función que tiene el Ministerio Público. Las partes en un juicio de amparo son de suma importancia, ya que cada una de ellas desempeña un rol muy importante para estos juicios, y al faltar alguna de estos no será posible que se lleven a cabo dichos juicios. Las partes que conforman los juicios son 4. La primera es el quejoso, que es el que tiene el carácter para titular un derecho subjetivo o unilateral. 2 sería la autoridad responsable, que es la que tiene la facultad de dictar, ordenar y ejecutar el acto y puede modificar situaciones jurídicas en forma unilateral u obligatoria. El 3 sería el tercero interesado y se desprenden 5 puntos. El primero sería la persona del acto reclamado, que es la que tiene el interés jurídico en que subsista. 2 sería la contraparte del quejoso, que tiene el interés contrario al quejoso. 3 sería la víctima del delito, que es el que tiene el derecho de la reparación del daño. Como 4 sería el indiciado, que es el que no ejerce la acción penal por parte del Ministerio Público. Y en el 5.º lugar tenemos al Ministerio Público, que es el que interviene en la acción penal. Como 4ª parte se encuentra el Ministerio Público, que es el que interpondrá los recursos que la ley señale, así como los amparos penales existentes. El Ministerio Público, como sabemos, a nivel federal, estatal y municipal contamos con un Ministerio Público, que es ahí donde nosotros como individuos podemos ir a poner nuestras denuncias o quejas para que de esta forma el Ministerio Público actúe y no se violenten nuestros derechos ni nuestras garantías constitucionales. Tiene como función representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales y es el que vela por el respeto y los derechos de las garantías constitucionales. Y el fiscal general del Estado y sus fiscales es quien ejercen esta administración siempre en forma determinada con la ley. El Ministerio Público cuenta con 4 deberes esenciales, que son velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales, como se ha mencionado anteriormente, promover la acción penal pública para defender el patrimonio público y social, ejercer acción penal que para iniciarla no fuera necesario instancia de partes, y por último, recabar la información de los funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de sus funciones. Como se mencionó al inicio del tema, las 2 partes son muy importantes, tanto las partes como el juicio de amparo y el Ministerio Público, ya que este último forma parte de los juicios de amparo. Y como lo mencioné, al faltar alguno de estos, no será posible que se lleven a cabo estos juicios. Y el Ministerio Público tiene una función muy importante, ya que es el que vela por el respeto del derecho de las garantías constitucionales de todos los individuos. Y de esta forma, al tener su existencia, nosotros nos sentimos libres de ir a poner nuestras denuncias cuando se nos estén violentando nuestros derechos. Cualquier queja, cualquier denuncia con la que nosotros nos sintamos inconformes o que se nos estén violentando los derechos, podemos acudir al Ministerio Público. La autoridad responsable. En el juicio de amparo, la autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea
modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien aquella que omite el acto que de realizarse modificaría, crearía o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Los medios de impugnación. Los medios de impugnación son los procedimientos a través de los cuales las partes y los demás sujetos legitimados controvierten la validez o la legalidad de los actos procesales o las omisiones del órgano jurisdiccional y solicitan una resolución que anule, revoque o modifique el acto impugnado o que ordene subsanar la omisión. La Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de abril del 2013, en el capítulo 11 del título primero, Reglas Generales, regula los medios de impugnación de revisión, queja, reclamación e inconformidad. En el artículo 80 prevé que estos medios de impugnación se pueden interponer y sustanciar de forma impresa o electrónica, conforme a lo que dispone el artículo 3.